Mis estimados, nuevamente es un gusto saludarles. Gracias por ese tiempo que se brindan para seguirnos. El objetivo en todo momento es poder estudiar un fragmento de la palabra de nuestro Dios que nos permita crecer de manera espiritual. Esta noche vamos a mencionar algunos aspectos cruciales, considerando la cronología de los escritos de Mateo. Hemos visto algunos personajes, como fueron María, como fue Simeón, como fueron los magos del Oriente. Pero vamos a dar inicio a la vida de quien es nuestro Redentor. Esa parte de la vida de Jesús cuando inicia su ministerio. Quiero trasladarles a Mateo capítulo 4, verso 1. Y narra un suceso inmediatamente después de que Jesús es bautizado. Ese es el inicio de su ministerio. Y dice el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es una escritura que normalmente, si la tomamos de manera textual, en ese orden cronológico, suele causar confusiones. Suele entenderse de una manera donde, Jesús está siendo bautizado y entonces el Espíritu lo lleva a un espacio para que sea tentado por el diablo. Quiero decirles a grandes rasgos, mis estimados, que este suceso es inmediatamente después de que Jesús fue bautizado. Para poderlo comprender, debemos recordar que Jesús había sido guiado e instruido por el Espíritu Santo desde su nacimiento. El Espíritu Santo, siempre que le permitimos, nos va a guiar e instruir para acercarnos a Dios. Sin embargo, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él. Usted seguramente ha leído, quizá ha mirado un cuadro, donde dice que a manera de paloma descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús. ¿Cuál era el objetivo de este descenso del Espíritu Santo? Bueno, escuche bien, era para darle plenitud, para llenarlo de sabiduría y darle la capacidad para cumplir con su misión. Plenitud, no dude que es todo lo que nosotros necesitamos para vivir y para vivir bien. Esto de llenarlo de sabiduría, en algunos casos con algunos de ustedes lo hemos comentado, no es lo mismo conocimiento que sabiduría. El conocimiento lo podemos tener, pero la sabiduría es esa aplicación y esos principios también que tienen que ver con Dios. Yo puedo conocer y si no aplico no soy una persona sabia, pero tampoco puedo aplicar si no conozco. Bueno, Jesús conocía e iba a aplicar entonces, por eso desciende el Espíritu Santo. Y con esto, entonces llega la capacidad para cumplir esa misión. En pocas palabras, Jesús se dejó guiar en el pasado y ahora paso a paso se dejaría guiar en la voluntad del Padre. Por eso es que el Espíritu le dice, ¿sabes qué? Tenemos que trasladarnos al desierto. Pero si lo leemos de manera textual, dice, para ser tentado por el diablo. Pareciera ser que el Espíritu Santo lo está llevando al desierto a propósito para ser tentado. Bueno, quiero decirles que de manera original este fragmento bíblico se escribe en griego. Y la palabra tentación es una rama de la palabra peirazo, que significa tratar o probar con un buen propósito. Es decir, el Espíritu Santo toma a Jesús y le dice, te vas a trasladar al desierto con un buen propósito. ¿Cuál era el objetivo de llevar a Jesús al desierto? El motivo era que Jesús debía estar a solas con su Padre y meditar en la misión que tenía por delante. Es decir, Jesús no estaba provocando una tentación, ni se le estaba llevando a un terreno hechizado por Satanás para tener esas tentaciones. Jesús estaba trasladando al desierto, sí, en una naturaleza humana. Esa naturaleza humana que tenemos usted y yo en decir, podemos ceder al pecado en cualquier momento. Así fue llevado Jesús al desierto. Pero el objetivo, vuelvo a repetir, era un buen propósito
para estar a solas con su padre y meditar en la misión que estaba a punto de iniciar. Sin embargo, Satanás, lo podemos entender, incluso diablo significa contrario, enemigo, eh, opuesto, porque literalmente él tiene malas intenciones. Normalmente se basa en la falsedad y se basa en la calumnia. Y quiero que lea usted, verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y durante 40 días y 40 noches Jesús no come alimento alguno, por lo tanto tiene hambre. Había estado en ese desierto 40 días y 40 noches. El ayuno, quiero decirlo de manera rápida, no solo es abstenerse de alimento, porque algunos desde tiempos antiguos creen que si yo ayuno y no me alimento, entonces voy a convencer a Dios de que sea bueno conmigo y me dé lo que le estoy pidiendo. No, error. El ayuno bíblico tiene un propósito y es una claridad de pensamiento. Por ejemplo, usted ha escuchado la frase de me dio el mal del puerco. Y normalmente es cuando comemos en exceso y nos da sueño. El alimento suele entorpecer la mente. Pero si usted se abstiene de alimento, normalmente todo lo que usted escuche, todo lo que usted lea o todo lo que usted vea, tendrá una profundidad en nuestro pensamiento. Jesús fue llevado y en ese ayuno él estaba buscando una claridad de pensamiento, por eso es que no estaba comiendo. Y aunque el 40 no tiene un significado simbólico, hablando proféticamente, podemos encontrar en la Biblia que Jesús ayunó 40 días y después de las 40 noches tuvo hambre. El diluvio duró 40 días y 40 noches. El pueblo hebreo estuvo en el desierto 40 años. Y después del 40, en estos tres ejemplos, vienen cambios positivos, vienen cosas sensacionales, cosas impactantes. Incluso hablando coloquialmente, 40 días de alguna actividad puede cambiar fácilmente nuestros hábitos. Mis estimados, Jesús en su ayuno no comió nada de acuerdo a Lucas. ¿Por qué? ¿Cuál era esta situación? Bueno, el verso 3 dice, entonces ponga mucha atención, y vino a él el tentador y le dijo. Este verso 3 responde, entonces, ¿el Espíritu Santo lo llevó a territorio de Satanás? No, el verso 3 lo aclara y dice, y vino a él el tentador. El Espíritu Santo lo lleva al desierto con un objetivo de estar en comunión con el Padre. Sin embargo, Satanás se presenta. Ese territorio no era de Satanás. Pero ¿por qué llega después de los 40 días, mis estimados? Este ataque se da en un momento de debilidad. Satanás espera a que llegue un momento de debilidad para lanzar sus ataques. Y es que cuando usted y yo somos débiles, tenemos mayor probabilidad de caer. Tal vez si se hubiese presentado el día 1 después de ser bautizado, no hubiese tenido tanto poder. Pero aprendamos juntos, mis estimados. Cuando llega el día 40, estamos en el día 41. Las fuerzas físicas, sin duda alguna, estaban faltando en Jesús. Pero Jesús había guardado fuerzas físicas, pero sobre todo había alimentado fuerzas mentales. Una mente débil cede fácilmente. Por eso es que muchas veces nos pueden vender un producto que ni siquiera íbamos buscando al supermercado, pero nos lo ofrecieron, somos de mente débil y lo compramos. Una mente débil tiene un ataque del enemigo y cae. El comentario bíblico dice que trabajar mucho, que no hacer ejercicio, comer mal, dormir poco, hacer cualquier cosa que disminuya nuestro intelecto o control de las emociones nos hará caer con facilidad. Y aquí viene entonces una enseñanza para nosotros. Si nosotros no cuidamos la fuerza física y mental, somos propensos a una caída hablando de manera espiritual. Y alguien puede decir, pero yo trabajo lo que debe ser, hago ejercicio, me alimento sanamente, duermo mis horas. ¿Pero qué cree? Dice que nosotros no debemos guardar pensamientos de desánimo, derrota o resentimiento. Así que mis estimados, aquí tenemos una lista de consejos para fortalecer nuestra mente.
Algunos debemos mejorar hábitos y algunos tenemos la responsabilidad de cuidar que pensamientos de desánimo, derrota o resentimiento no se aniden en nuestra mente. Y es en este momento, cuando estamos en un espacio delicado, crucial de la historia, que Satanás entonces le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo cree que Jesús lucía después de 40 días y 40 noches sin haberse alimentado? La Biblia dice que Jesús físicamente no era guapo, porque si no la gente lo hubiese seguido por su imagen física. Literalmente dice que guapo no era. Ahora imagínese cómo estaba después de 40 días y 40 noches. Algunos de nosotros no comemos un día y sentimos muy feo y quizá al segundo estamos pálidos. Jesús estaba pálido, estaba cansado, estaba hambriento. Y en ese momento seguros podemos estar que no tenía una apariencia de ser el Hijo de Dios. Era una persona moribunda. Y entonces Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios. Satanás sabía que era el Hijo de Dios, pero la apariencia de ese momento, la vivencia de ese momento, no le hacía parecer Hijo de Dios. Y es por eso que a veces también se presenta con nosotros y nos hace dudar. ¿Cómo sabes que tú eres Hijo de Dios? Y entonces, mis estimados, esto es un ejemplo claro de cómo Satanás desafía el poder y la autoridad de Cristo. ¿Cómo podríamos entenderlo en mayor claridad, mis estimados? A veces leemos y dudamos de Dios. Esa parte de la duda trataba de ser injertada en Jesús. Además de eso, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la frase "si eres hijo de Dios", usted debe recordar, la usa Satanás en este momento. Cuando Jesús estaba siendo acusado y estaba siendo crucificado, el pueblo judío gritaba: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Nuevamente, si eres el Hijo de Dios. Y cuando estaba crucificado, uno de los ladrones le dijo: si eres Hijo de Dios, sálvate y sálvanos, bájate de la cruz y bájanos. Mis estimados, qué tremendo desafío. Di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre, sin duda alguna. El poder de Dios no era para sí mismo. Bueno, de Jesús no era para sí mismo. El poder que provenía de Dios era para las necesidades específicas de las personas a quienes se les iba a ministrar. Entonces, ¿cómo puedo aprender esta parte, mis estimados? Jesús responde claramente y note. Él respondió y dijo: escrito está. Primer aspecto, escrito está. Jesús no responde con un impulso, con una motivación personal. Jesús responde diciendo: mi fe está total y directamente en las Escrituras. Primer aspecto para que usted pueda hacer frente a una prueba, una tentación. Debe conocer las Escrituras porque ellas le darán fortaleza. Y entonces Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde su niñez Cristo había estudiado las Escrituras, mis estimados, y las conocía íntimamente, y esto fue una fuerza para enfrentar estas pruebas. Esto que está mencionando Jesús de no solo de pan vivirá el hombre, está escrito en el libro de Deuteronomio. Y entonces le da la siguiente respuesta. A ver, mira, Satanás. No solo por el alimento físico vamos a vivir. También hay alimento espiritual. También el hacer la voluntad de Dios, el ser obediente a Dios, nos va a dar vida. En pocas palabras, Satanás le estaba diciendo: oye, Jesús, ¿tienes hambre? Come. Antes de preocuparte por los demás, preocúpate por ti. Y mis estimados, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Pero qué cree? Para aplicarlo a nuestra vida, muchas veces decimos: Señor, pero es que yo necesito. ¿Cómo puedo darte algo a ti si yo lo necesito? Anteponemos nuestro yo. Las preocupaciones personales antes que la voluntad de Dios. Pudiéramos decir: Señor, yo sé que me has dado 6 días para trabajar, pero no me alcanza. Y le robamos las horas de su día santo. En los bienes materiales,
Ni se diga. Pero mis estimados, esta tentación consistía en poner primero el yo y después la voluntad de Dios. Necesito mi alimento físico, necesito mi vestido físico, necesito mi comodidad, Señor. Piensa en eso. Sin embargo, Jesús dice, mira, no solamente de ese pan físico se vive. Necesitamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos ser obedientes a Dios y Él proveerá. Jesús responde esto a Satanás y entonces Satanás lanza un nuevo ataque. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, nuevamente un desafío, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Astutamente Satanás se da cuenta que Jesús conoce las Escrituras y toma las mismas Escrituras para lanzar una tentación. Y por eso hoy en día tenemos más de 3000 denominaciones. Estas palabras que menciona Satanás es el Salmo 91. Si en casa tiene su Biblia, tómela y lee el verso 11 y 12. Y usted se va a dar cuenta que le cita el inicio del verso 11 y el final del verso 12. Porque completo dice así, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es lo que Satanás no le dijo. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En pocas palabras, Satanás le estaba diciendo, mira, pide, aunque no andes en los caminos de Dios, tú pide. En pocas palabras, pórtate como quieras, pero pídele a Dios. Reclámale, Él lo prometió. Mis estimados, Satanás toma la Biblia a su conveniencia. Y qué crucial, porque es por eso que tenemos más de 3000 denominaciones en nuestro mundo, diciendo que todas nos llevan a Dios. Únicamente quien conoce las Escrituras puede saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, nuevamente con un escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús retoma las Escrituras y le dice, mira Satanás, una doctrina no puede ser aislada, no puedes usar solamente un fragmento de la Biblia. Y Jesús está usando las palabras de Éxodo 17 del verso 1 al 7. Y hay un verso ahí cercano que me gusta y dice, ¿está Jehová entre nosotros?, pregunta el pueblo hebreo. Así como desafiando a Dios para que mostrara su poder y su amor. Un espíritu exigente, un espíritu impaciente y lleno de ira. Es decir, queremos ver un milagro de Dios para creer en Él. Mis estimados, no pidamos un milagro para salvarnos, porque en pocas palabras será casi un suicidio. Cuando la consecuencia viene como resultado de nuestra necia conducta, nosotros no debemos buscar el peligro por buscarlo. Y llámese en enfermedades, en hábitos, en tantas cosas, mis estimados. Esta tentación, Dios le está diciendo a Satanás, no tomes solo una parte de la Biblia y hagas una doctrina. Y además de eso, no tienes que pedir un milagro para creer. Y mucho menos si tú lo estás haciendo bajo tu propio riesgo. Y otra parte que podríamos aplicar es que dice claramente, no se ponga el sol sobre vuestra ira. Eso está en Efesios capítulo 4. Mis estimados, a veces decimos, voy a orar a Dios y le voy a pedir. Pero ¿qué crees? Estás orando todo enojado, todo rencoroso. Algo semejante a esa tentación que Satanás mencionó. Solo queremos pedir una parte, pero no queremos hacer lo que nos toca. La palabra de Dios dice en el Salmo, sí, a sus ángeles va a mandar y te van a sostener y no te vas a caer, pero cuando andes en los caminos de Dios, no cuando andes en tus propios caminos. Y el verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy elevado y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás oculta lo peor de su reino y muestra todas las proezas humanas. Esa aceptación, esa riqueza, fama, popularidad, comodidad. Jesús no sería aceptado, él lo sabía.
Los judíos no lo iban a aceptar, pero si adoraba, entonces sí sería aceptado como Mesías y se ahorraría tanto sufrimiento. Pero mis estimados, quiero decirle esta noche que Satanás entonces lanza su último ataque diciendo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Adoración es sinónimo de lealtad. Satanás le estaba diciendo, mira, sométete a mí y no te sometas al Padre y te doy todo. Tristemente es una realidad humana. Con tal de tener comodidad, riqueza, fama, popularidad, dejamos de someternos a la voluntad de Dios y nos sometemos a una voluntad del enemigo. Eso es lo que Satanás le estaba lanzando a Jesús. Pero Jesús le dice, mira, Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis estimados, servir a dos señores es un engaño satánico. La consagración a nuestro Dios no es negociable, debe ser una realidad en nuestra vida. No tener una consagración personal es jugar en este mundo peligroso. Jesús era un personaje moribundo. Estaba a punto de caer tal vez, pero pudo resistir a Satanás. Y entonces termina el verso 11 diciendo, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La promesa de Dios de ayuda llegó. Los ángeles vinieron para servirle y para confortarle. Así que esta noche quiero decirle que Satanás tiene muchos planes, muchas artimañas, pero mantenernos leales a nuestro Dios siempre será un resultado positivo en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida física. Porque el verso termina diciendo que entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron y le servían. Y esto es una prueba, mis estimados, de que el Padre no nos dejará si nosotros nos allegamos a Él. Y una manera de allegarnos a Él es a través de sus escrituras. Y de ese modo, mis estimados, podremos vencer todas las pruebas que lleguen a nuestra vida. Es mi deseo y es mi oración que este ejemplo que hemos estudiado de manera muy, muy breve pueda ser de fortaleza en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga.